Antes de hacer el sermón, sentí hacer otra cosa. Y le quiero compartir algo acerca de lo que experimenta el cristiano. Solamente Jesús fue el único hombre sobre la tierra que habló de la vida eterna. Después de Jesús, no hay ningún hombre que haya hablado del tema de la vida eterna. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús venía del cielo y Él tenía que enseñarnos las cosas del cielo, porque nosotros el día de mañana vamos a estar ahí. Pero ningún líder religioso de cualquier religión que usted quiera puede hablar de este tema, porque todos los líderes son terrenales e ignoran lo que tiene que ver con el cielo. La Biblia es el único libro que habla del tema del cielo. Es el único libro. Y hay muchas citas de infierno y hay muy pocas del cielo. Y usted dice, ¿por qué si vamos al cielo? ¿Por qué Dios no nos da más citas del cielo? Porque todo es perfecto. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que en el cielo las calles son de oro y el mar de cristal. Entonces todos los ávaros cristianos están esperando llegar allá porque están pensando que las calles son de oro. Pero cuando la Biblia dice que las calles son de oro, significa el oro representa eternidad, no representa lo que la gente aquí está pensando. Entonces quiero compartirle algo acerca por lo que pasó con la hermana Teresita. Y la cita está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Présteme atención, por favor, présteme atención. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Pablo habla acerca del tema del cielo. Pablo fue otro hombre que fue al cielo. Entonces, había una preocupación, le voy a decir por qué. Porque cuando Jesús es levantado, los ángeles les preguntan a los discípulos que estaban mirando con sorpresa cómo el Señor es levantado. Y la Biblia dice que entonces los ángeles les dicen, ¿qué están mirando? ¿Por qué están mirando? Ese mismo Jesús, así como fue levantado, así va a volver a regresar. Entonces todos los discípulos en el tiempo de Cristo estaban esperando que el Señor volviera. Y algunos llegaban a decir, no me quiero morir porque yo quiero volver a ver al Señor, porque ellos sí conocían a Jesús. Entonces de pronto, por más que los cristianos de aquel entonces que malentendieron la Escritura, porque Jesús no iba a regresar en esos días, Jesús, de acuerdo a la Biblia, tenía que regresar en un tiempo más adelante, que nosotros todavía le estamos esperando, pero a causa de la ignorancia había una preocupación, de tal manera que la gente no se quiere morir. Y cuando la gente a fuerzas comienza a morirse, los cristianos, entonces la familia y la iglesia comienzan a preocuparse y a decir, ¿cuál es el destino de la persona? Porque no esperó al Señor. Entonces algunos pensaban que porque se morían antes de la venida de Cristo, la gente se iba al infierno. Entonces había un temor, la gente no se quería morir porque estaban pensando, no, es que nosotros debemos de estar listos porque Cristo tiene que venir y yo lo tengo que ver. Pero cuando no pasaba, entonces la gente pensaba, no, de seguro este se fue al infierno porque no esperó a Jesús. Ninguna persona iba a esperar a Jesús. Entonces, en base a esa preocupación, el apóstol San Pablo escribe esta carta y él comienza diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Escúcheme bien, la Biblia no habla de muertos, la Biblia habla de dormir en el Señor. Cuando la Biblia habla de muertos, significa una persona que ya no tiene remedio. Cuando habla de dormir en el Señor, significa que van a volver a despertar. Entonces Pablo les escribe y les dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son las personas que no tienen esperanza? Los que mueren sin Cristo. Ninguna persona sobre la tierra que muere sin Cristo va al cielo. Todas las personas de cualquier religión, inclusive religión evangélica cristiana, se pueden ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hay ninguna religión que nos salve. El único que nos salva se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces hay personas que porque su familia es cristiana piensan que ellos son salvos porque ya están en esa iglesia. No, la salvación es personal. Entonces Pablo hace una división entre aquellos que tienen una tristeza
¿Por qué? Porque la gente que muere, muere sin Dios. Esa tristeza es una falta de ilusión y puede terminar en depresión a causa de que la persona se muere. Entonces Pablo dice, no quiero que ustedes estén tristes como los otros que ya no tienen esperanza. Entonces toda la gente que muere sin Cristo está en el infierno. Todos. ¿Sí? La única manera de ser salvos es cuando la gente está viva. Entonces, cuando la religión popular dice que hay que rezar por el eterno descanso del alma, porque la persona va al purgatorio, esa es una grande mentira, porque la Biblia no habla de purgatorio. El purgatorio no existe. El purgatorio es un invento de la Iglesia Católica para meter temor en sus seguidores, de tal manera que estuvieran ahí, pero el purgatorio no existe. Entonces la Biblia dice que hay personas que cuando mueren sin el Señor se van al infierno. ¿Qué significa? Que esa persona no va a volver a salir del infierno. Ninguna persona que esté en el infierno va a volver a salir. De ahí ya no sale. Entonces Pablo dice, si tu familiar cristiano se muere, no puedes estar triste como aquel que no era creyente. ¿Por qué? Porque tu familiar, aunque te dé tristeza, no lo vas a volver a ver. El día de mañana nos lo vamos a encontrar en el cielo. ¿Qué significa? Que todos aquellos, la hermana Teresita, o sea, nos da tristeza porque no la vamos a ver, pero por el otro lado, el día de mañana la voy a volver a ver. Ya se fue el hermano Sergio, como decíamos. Y cada uno de nosotros, yo en lo particular tengo mucha familia y gracias a Dios la mayoría son cristianos y yo sé que el día de mañana los voy a volver a ver. Pero cuando los sepulté tuve que llorar porque me dio tristeza, pero después de un tiempo yo me tengo que preparar para volver a verlos, a mis familiares, a los hermanos de mi congregación allá en el cielo. Entonces no podemos ignorar este hecho. Ahora vamos al verso siguiente, por favor, Alan. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. A ver, levanten la mano y díganme. Nosotros, Jesús es el único. Es el único, no hay ninguno de ninguna religión que haya muerto y haya resucitado. El único que lo hizo se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces Pablo dice, si tú crees que Jesús murió y resucitó, así que tú también tienes que creer que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Eso significa a los que recibieron a Jesús como su Salvador personal. ¿Ok? Vamos a lo que sigue. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Este era el asunto. Es que ya se murieron y no vino Jesús, entonces Pablo les tiene que escribir esto. Los primeros que van a tener el encuentro con el Señor no somos nosotros, sino van a ser aquellos que murieron en él Señor. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. No precederemos a los que durmieron. Está hablando de los cristianos. Verso siguiente, por favor. Porque el Señor mismo, diga por favor el Señor mismo. La voz del Señor, escúcheme bien, va a hacer que las personas que estén en el panteón se levanten. Y a veces viene el temor, y cuando Cristo venga no me va a dejar. No, porque el Señor conoce a los que son de él. Entonces, muchas personas dicen, es que entonces voy a estar en la iglesia para que cuando Cristo venga me lleve. No. Donde quiera que tú estés, si estás viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, ahí donde tú estés, el Señor te va a levantar. No hay ningún problema. ¿Pero debo de estar cantando un coro? No. ¿Pero debo de leer la Biblia? Tampoco. Vive la Biblia. Vive la Biblia, pero donde quiera que estés, de ahí el Señor te va a levantar. Entonces Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. A esto se referían los ángeles en Hechos capítulo 1. Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, este mismo Jesús va a volver a regresar. Entonces después de más de 2000 años Jesús todavía no regresa, pero va a volver a regresar. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, descender del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Vamos a empezar. El hermano Sergio lo sepultamos. ¿Lo sepultamos aquí atrás también en este panteón? Sí. No.
No, fue en la constituyentes. ¿En cuál? Constituyentes. Ah, bueno, lo sepultamos. Fíjese cuál es el fenómeno. El alma del hermano Sergio y el espíritu están en el cielo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitan. ¿Qué va a pasar? Que el alma del hermano Sergio va a venir del cielo al cuerpo donde sepultamos al hermano Sergio. Pastor, pero el hermano Sergio ya tiene muchos años y su cuerpo ya se desintegró, pero el Señor va a hacer que el cuerpo del hermano Sergio se vuelva a juntar. Entonces, cuando Cristo venga, el alma va a descender ahí donde lo sepultamos, y ¿sabe qué? De ahí se va a levantar el hermano Sergio. Pero hay otro problema, porque a la hermana Teresita la incineraron. ¿Usted cree que Dios no es poderoso? Así, es que yo quiero, por favor, hermanos, cuando yo me muera, rieguen mis cenizas en Cancún. ¿Por qué en Cancún? Porque en vida nunca fue. Es un sueño no cumplido. Si usted va, y sabe que desde el avión rieguen mis cenizas, le voy a decir una cosa. Si desde el avión sucediera eso, usted riega todas mis cenizas, el Señor vuelve a juntar todas las cenizas para hacer el cuerpo de Ricardo. Si muere, y el alma de Ricardo va a venir y se va a volver a meter en el cuerpo de Ricardo, y eso va a pasar por la hermana Teresita. Es que ya le incineraron. El Señor va a levantar a la hermana Teresita, porque los muertos en Cristo resucitan. Le tengo una mala noticia: usted va a resucitar con su propio cuerpo. Pastor, yo pensé que iba un poquito más flaquito. No, el mismo cuerpo. Tu mismo cuerpo, nada más que tu cuerpo es glorificado. Entonces la Biblia dice, los muertos en, ¿qué es la bendición? Los muertos en Cristo resucitan. Entonces todos los cristianos, los miles de cristianos, los millones de cristianos, donde quiera que estén en todo el mundo, se van a levantar. ¿Por qué? Porque el Señor viene por ellos. Fíjese lo que dice el siguiente versículo. Luego nosotros, diga por favor, luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado. Déjame decirte, tú necesitas vivir en Cristo. Si tú no vives en la voluntad de Cristo, tú no vas a ser levantado. Pastor, puedo brincar, brinca lo que quieras, pero no te vas a levantar, porque el Señor conoce quiénes son los suyos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero que me entienda, pastor, pero todo el tiempo estuve en la iglesia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es recibir a Cristo y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Entonces la Escritura dice, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado. Mira, imagínense esto. Si en este momento Cristo viene, se levanta la hermana Teresita. Amén. Se levanta el hermano Sergio. Y van para arriba. Y luego nosotros vamos a ser levantados. Así como está, va a ser levantado. ¿Qué va a pasar? Que hay un fenómeno. Su cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo pecador por un cuerpo glorificado. Eso va a ser cuando estemos siendo levantados. El Señor transforma nuestro cuerpo de tal manera. Vamos a poner, la hermana Teresita y yo nos vamos con el Señor. ¿Por qué no dice amén? Amén. Nada más es un ejemplo. O sea, yo no voy. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Nos va a levantar el Señor. Nos va a levantar, no brinque, lo va a levantar el Señor. Por eso no bajo de peso, porque el Señor me va a levantar aunque esté gordito. Tenemos esperanza de que el Señor me levante. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. Y luego dice, y así estaremos siempre. ¿Qué significa? Nunca más volvemos a salir de la presencia del Señor. Amén. Esa es la esperanza para nosotros. La Biblia es el único libro que habla de este tema. Los demás ignoran de este tema, pero nosotros tenemos que enseñarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay que preparar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Cristo va a venir y no te va a dar tiempo de que te arrepientas. Si vives en pecado, no vas a tener tiempo de que te arrepientas. Entonces, todos los cristianos que conociendo la Biblia no viven de acuerdo a la Biblia, se van a quedar.
Si yo como pastor vengo delante del Señor, me voy a quedar. ¿Por qué? Porque debemos de estar bien delante del Señor. No le hace que se ponga triste, pero prefiero que se me muera y vaya al cielo a que esté contento y se vaya al infierno. Y así estaremos, diga por favor, y así estaremos. Espérate, hermano. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. ¿Cuál es la meta de usted? La meta de usted y la mía, nos tenemos que ir en el rapto de la iglesia. No podemos esperar otra oportunidad, aunque sí puede haber, pero nuestro lugar es el rapto de la iglesia. Tenemos que prepararnos. ¿Ok? Entonces Pablo termina diciendo, ahora sí la que sigue, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dígale a su hermano, vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Es una bendición. Ahora, déjeme enseñarle algo. Hay tres tipos de opiniones sobre de ti. Hay tres tipos de opiniones. Número uno, lo que opinan los demás de ti. Número dos, lo que opinas de ti mismo. Y número tres, lo que Dios opina de ti. Entonces, por lo regular, cuando le preguntan a los papás cómo son los hijos, la opinión es perfecta. ¿Cuál es la opinión que tú tienes de ti mismo? Antes de contestarme, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué significa? Que tu opinión sobre ti mismo a veces es mentira. Pero la tercera opinión es la opinión de Dios. Y la opinión que más cuenta no es la de los demás, no es la tuya, sino es la de Dios. Esa es la opinión más importante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Esto está bien tremendo. Oí una voz que desde el cielo, aquí dice, decía, esa voz es de Dios. ¿Qué significa? Que lo que Dios va a soltar es verdad. Dios no se fía por lo que dicen los papás del hijo ni por lo que dice el hijo. El Señor conoce al hijo. Acuérdense que en Samuel el Señor dijo, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el mira el corazón. Entonces la Biblia de esto escribe el apóstol Juan, oyó una voz que desde el cielo me decía, escribe. Esto está establecido. Escribir es algo que está establecido, es algo que no se puede modificar. Entonces, el tema que le voy a compartir, una persona aprobada por Dios. Pablo le escribió a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pastor, pero en la escuela ya no van a reprobar aquí, pero en el cielo esa ley no funciona. Persona que reprueba delante del Señor se va a limpiar. Entonces tenemos que ser aprobados. ¿Sí? Y entonces esto es lo que el Señor le dice al apóstol Juan. Escribe bienaventurados. La palabra bienaventurado significa inmensamente feliz. Esa condición de inmensamente feliz nunca en la tierra ningún ser humano la va a poder experimentar. ¿Por qué? Porque cada momento pasamos por noticias tristes, preocupaciones, aficiones, enfermedad, de tal manera que la palabra inmensamente feliz aquí en la tierra ninguna persona la va a comprobar. Esta palabra solamente va a funcionar para aquellos que mueren en el Señor. Entonces nosotros vemos con tristeza que las personas, hermana Teresita, quiero citarlas en San Luis, o la que dice el cielo de la hermana Teresita, porque la hermana Teresita fue una mujer aprobada por Dios. Mire lo que dice el Señor. Ella es mantenía que quisiera la hermana Teresita. Bienaventurados, inmensamente felices, ahí le va. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Quiénes son inmensamente felices? Los que mueren en el Señor. En el momento en que la hermana Teresita se muere, a partir de ese momento ella es bienaventurada, inmensamente feliz. Aquí sentimos la presencia y nos gozamos, pero a veces ya cuando salimos, ya saliendo y llegando a la casa, empiezan los problemas y esa inmensa felicidad que sentíamos aquí, allá se fue.
Pero donde está la hermana Teresita, esta condición ya no se va a poder mover. Siempre la hermana va a estar inmensamente feliz. Quiero que me entiendan. Entonces a veces, como no sabemos las cosas, no me quiero morir. Pero te tienes que preparar, y cuando te mueras te vas a dar cuenta que es mejor estar allá que estar acá, aunque tú no lo entiendes. Entonces el apóstol dice inmensamente feliz. Número 1, escúcheme bien. Los muertos que mueren en el Señor. Si alguno está en Cristo. ¿Qué es estar en medio de Jesús? Pastor, ¿puede estar en la orillita? No, tú tienes que estar en medio, en Cristo. Tú no puedes seguir a Jesús de lejos. Tú no puedes seguir a Jesús cuando a ti te conviene. Tú no puedes seguir a Jesús cuando a ti te da la gana. Porque cuando estamos en Cristo, para donde quiera que jala Cristo, yo voy a tener que jalar con Él. Porque yo estoy en Cristo. Quiero que me entiendan. Entonces la Biblia dice que la bienaventuranza viene para aquellos que mueren en Cristo, en la voluntad del Señor. Entonces cuando la persona se muere, automáticamente es inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque murió en Cristo. ¿Entiendes? Entonces yo he estado en funerales donde a veces he escuchado y la persona dice, no, lo bueno es que está con el Señor. Es que tú lo dices porque eres pariente, y como él no era cristiano, tú quisieras que tu pariente estuviera en el cielo. Pero sabes que hay personas que dicen que están en el cielo y están en el infierno porque no aprendieron a estar en Cristo. Les voy a decir una cosa, hermanos. Tenemos que preparar nuestra vida porque no sabemos cuándo Cristo va a venir. Pero cuando Cristo venga, se va a llevar solamente a aquellos que estaban en Cristo. La hermana Teresita tuvo la oportunidad, a lo mejor unas horas o un día, para preparar su vida, pero el Señor muchas veces manda a llamar en un momento que a lo mejor no vamos a tener tiempo para prepararnos. Entonces quiero que le quede a usted claro, usted tiene que estar listo para irse con el Señor, aunque no venga. Pero si viene, usted se va a ir con el Señor porque no va a haber un tiempo para arrepentirse. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que muchas personas que por años escucharon el Evangelio de Jesús se van a ir al infierno porque nunca le dieron importancia a la palabra del Señor. Entonces el apóstol aquí dice, son bienaventurados los que mueren en el Señor. Los que mueren, le voy a decir por qué. Porque el cristiano va directamente al cielo. La hermana cerró los ojos aquí en la tierra y cuando los abrió, ella ya estaba delante del Señor. Amén. No hay purgatorio. No existe el purgatorio. Esa es una mentira. No existe el purgatorio. Entonces la persona que muere, escúcheme bien, la persona que muere en Cristo cierra los ojos y cuando los abres está en el cielo. La persona que muere sin Cristo, escúcheme bien, cierra los ojos y despierta en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque Jesús determina el destino de las personas. La Biblia dice que cuando el Lázaro, el mendigo, muere, la Biblia dice que cuando él muere, vinieron los ángeles. Está fabuloso, ¿no? Vinieron los ángeles por Lázaro y se lo llevaron al seno de Abraham. El seno de Abraham era el cielo para los judíos. Entonces, qué precioso. Imagínense a la hermana Teresita, cierra los ojos y el Señor manda ángeles para que la hermana en espíritu llegara a su lugar. Eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué somos inmensamente felices? Porque dejamos este valle de sombra y de muerte y vamos a despertar en la presencia del Señor. ¿Ok? Inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque sí, leí la cita de Apocalipsis 21:4. Ya me salté. Bueno, leí la cita de Lucas. Ponme Apocalipsis 21:4. Allá no hay sufrimiento. Qué rico, ¿no? Por lo regular, cuando abres tus ojos por la mañana, ¿qué es lo primero que experimentas? Sufrimiento. Automáticamente. ¿En qué piensas? Problemas, situaciones adversas. Pero sabes una cosa, la persona que es inmensamente feliz es un lugar donde no hay sufrimiento. Mire lo que dice Apocalipsis 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa? En el cielo no va a haber un solo motivo para que la gente llore.
Qué rico estar ahí. Enjugará. ¿Cuántas veces has llorado ya? ¿Cuántas veces has derramado tu corazón? A través de la adversidad, a través de los problemas, a través de lo que sufres, de lo que experimentas. ¿Y cuántas veces te has metido en tu recamo y te pones a llorar porque tú no puedes llorar delante de la gente, porque la gente o se burla o no te entiende, entonces lloramos en intimidad? ¿Cuántas veces hemos derramado nuestro corazón por cosas que no entendemos, por cosas que no podemos arreglar? La Biblia dice que las personas que están allá no van a tener ningún motivo para estar tristes. ¿Quiere que le dé una buena noticia? La hermana Teresita, y esto va para todos, la hermana Teresita ahorita ya no está viendo a sus hijos. La hermana Teresita ahorita ya no está viendo a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus nietos, a ninguno de sus alumnos. ¿Ya? Porque si los estuviera viendo, entonces estuviera sufriendo. Entonces, cuando la persona llega ya pierde toda conciencia de lo que pasa aquí en la tierra y comienza a disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Ni la hermana Teresita, por muy consagrada que sea, ella no va a estar orando por sus hijos. No, esa función no la tiene la hermana Teresita. La Biblia dice que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces mi mamá está en el cielo, no está intercediendo por mí. Imagínense, ¿no estaría sufriendo? Entonces la gente que muere en el Señor es inmensamente feliz porque cierra los ojos aquí y despierta en el cielo. No va a tener nunca más un motivo para estar triste, nunca más, porque la persona que llega al cielo no vuelve a salir del cielo, ya no va a volver a salir del cielo. ¿Me entiendes? Lo voy a animar para que diga: pastor, échenme una manita, pastor. Inmensamente feliz. No harán ningún tipo de trabajo. Dice que sus obras, sus trabajos terminan, se acabó. ¿No? Yo pienso que llega ya cuando el Señor dice: Señor, si quieres aquí doy la Santa Cena porque el Maranata. No. La persona que llega al cielo ya no hace ninguna actividad. ¿Cuál es la actividad que hace la gente? Se lo voy a poner en Apocalipsis capítulo 5. Dice lo que la gente está haciendo allá. Y le voy a dar a usted un buen motivo para que se dé cuenta. Si usted viene a la iglesia y no canta, no es necesaria su voz. Dios tiene voces día y noche que están alabando y glorificando su santo nombre. Ya de José luego cómo está aquí, como que la novia lo dejó y no tiene ganas de cantar. ¿A poco no está Diego? Ya por la cara que tiene, anda mal en las materias. Ya automáticamente y ya está. ¿Y cómo llegan aquí? ¿Sí o no? Y antes de pensar, yo creo que el Señor como que tiene un hueco porque mi voz no se escucha allá arriba. Les tengo una mala noticia a los enamorados y a las estudiantes. A mí siempre es al revés, el enamorado de ese estilo, estoy echando la culpa a este. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era... ¿Cuántos están ahí ahorita? Millones, diga por favor, millones de millones. Verso siguiente, ¿qué están haciendo? Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué está haciendo la hermana? Se acaba de unir al gran coro de voces. Ya ve que aquí nunca la tomó en cuenta el grupo de alabanza, por más que quería. Pero ahorita la hermana ya está en el grupo de la alabanza del cielo, diciendo delante de todos al Cordero que fue inmolado: Él es digno de recibir toda la gloria. ¿Saben cuál es la bendición? Que está personalmente cantando la cena. Gloria a Dios. Ya no vamos a hacer nada. Por eso, si no se sabe un coro, hermano, por favor apréndaselos. ¿Qué va a hacer usted allá si no sabe un coro? Y no estoy hablando de los del coro, estoy hablando de la iglesia. No hay, esto no va a haber allá, hermana Lucena. ¿Qué significa? Que se lo tiene que aprender de memoria. Pastor, a mí me gusta la danza, a mí también, pero allá no va a haber. Porque son inmensamente felices.
cantando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Me entiende? Con toda su voz, con toda su fuerza, con todo su corazón. Ya no hay un motivo para estar triste, sí un motivo para estar contentos, porque el que fue inmolado por ellos en la cruz les permitió que ahora estén en el cielo. ¿Qué está haciendo la hermana Teresita? Si pensabas que estaba con su hamaca allá a la orilla del mar de Galilea, estás equivocado. La hermana está adorando el nombre de su Rey. Aleluya. ¿Oíste, Diego? Así que tienes que aprender. Como no sabemos qué van a cantar, pues hay que aprender de todo. Hay unas personas que yo he escuchado que dicen que el rap no es de Dios, entonces no aprendas rap. Las rancheras el otro día estábamos aquí, pusimos una canción ranchera de un hermano cristiano que se llama Vicente Montaño, y la hermana Norma dice que era Vicente Fernández. Ya sé a quién escuchan en su casa. Pero hay algunas personas que dicen que esa música no es de Dios. Entonces hay que aprender. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Disfrutar de la presencia del Señor. Marcos Vidal canta una canción de Cara a Cara. Es una preciosidad. Hay un coro que dice: solo me imagino. ¿Sí se acuerda de ese coro? Solo me imagino. O sea, nada más es la idea. Pero a lo mejor voy a estar de pie cantando, posiblemente las fuerzas se me van a ir y voy a estar de rodillas, a lo mejor voy a brincar, voy a estar quieto, pero lo más importante es que estamos delante de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, ¿quién nos dio valor a nuestra vida? Él, Jesucristo de Nazaret. Entonces, imagínense cantar el Cordero que fue inmolado. No dice la Virgen María, no dice San Martín de Porres, no dice los padres de sufrir. El único que fue inmolado fue Jesucristo de Nazaret, y Él es digno de recibir toda nuestra alabanza. Sí, amén. O sea, pueden haber muchas sectas y muchas religiones, y son millones de millones a comparación de los cristianos, pero los cristianos tenemos al único Cristo que resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Amén, amén. Inmensamente, mi hermana. Por eso le digo, cuando estoy en estos, yo lo hubiera sacado y me meto. Pero no me dieron chance, porque ya le comandan a las autoridades. Y sabe una cosa, la Biblia dice que sus obras, ahí le va, sus obras, ellos descansan de su trabajo, pero sus obras siguen. ¿Qué significa? Su testimonio. O sea, cada enseñanza de la hermana en su casa no la van a poder olvidar. ¿Por qué? Porque sus obras van a seguir continuando y continuando. ¿Hasta cuándo? Hasta que toda la familia de la hermana Teresita sea salva. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo la hermana? Creyó en el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿y vio a toda su familia salva? No. Pero la va a ver allá arriba. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así sean los peores miembros de la familia, el Señor los va a alcanzar, porque hubo una mujer que invirtió en el reino y el reino le va a pagar salvando a cada uno de los miembros. Amén. ¿Por qué servimos al Señor? Estamos invirtiendo en el reino, y todo lo que estamos haciendo el día de mañana, el Señor tiene que alcanzar a cada uno de los miembros. ¿No? Qué sorpresa para la hermana, y llega ya el más renegado de su casa. No se complete el gozo de la hermana si la familia está allá. Bien. Entonces, lo importante para nosotros, hermanos, usted tiene que estar listo. Vamos a Apocalipsis 14 a las formas. Verso 13. Ya te iba a decir, hasta la imagen se está haciendo viejita de que te echabas un mejor. Léalo conmigo, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu,
descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos. ¿Entiendes? Hay una historia de un anciano que está a punto de morir, un varón. Entonces llamó a toda la familia porque ya sabía que le quedaba poco tiempo para vivir. Y lo primero que hace es agradecerle a la esposa que siempre fue fiel con él, lo apoyó en todas las cosas. Y delante de los hijos le dice: muchas gracias, porque todo me ayudaste, me apoyaste, valoro todo lo que hiciste por mí, muchas gracias. Y le dice: hasta luego. Después va con uno de los hijos y le dice: te felicito porque acabaste la carrera, porque hiciste su futuro. Y después de darle elogios le dice: hasta luego. Después va con la hija y hace exactamente lo mismo. Le agradece todo lo que la hija hizo por él y termina diciéndole: hasta luego. Pero dice que al último hijo le dice: la verdad es que tú siempre fuiste bien rebelde, quisiste hacer tu vida como a ti se te antojó, así que adiós, hijo. Entonces cuando el hijo se da cuenta que a todos les dijo hasta luego y a él le dice adiós, entonces le dice al papá: pero ¿por qué a ellos le dices hasta luego y a mí me dices adiós? Y el papá le dijo: es que tú no vas a estar donde yo voy a estar. Les digo hasta luego porque todos ellos recibieron a Cristo y yo voy al cielo y el día de mañana ellos van a llegar allá. Pero como tú no quieres nada de Cristo, a ti tenemos que decir adiós, porque por rehusar seguir a Jesús tú te vas a ir al infierno. Entonces no te voy a volver a ver en el cielo. Entonces dice que el hijo se agarró a llorar y le dijo: no, papá, yo quiero volverte a ver, que recibió a Cristo. Quiero que entiendan, nuestro lugar es el cielo. Y la Biblia dice que para ir al cielo la puerta es muy angosta. Quiero que me entiendas. Tú no puedes ir al cielo con tus malos pensamientos. No puedes. Porque los pensamientos los conoce Dios. Si tu vocabulario no es el correcto, tú no vas a ir al cielo porque Dios conoce. Y la Biblia dice que vamos a dar cuenta de todas las palabras que nosotros decimos. ¿Entiendes? Entonces a veces queremos que la gente nos diga: vas bien como cristianos, pero la opinión sobre tu cristianismo la tienen allá arriba. Hermano, tenemos que prepararnos, tenemos que arreglar nuestra vida. Tenemos que vivir rectamente, esforzarnos. La Biblia dice que dos van a estar durmiendo, la esposa y el esposo, y uno de los dos va a ser levantado y el otro se va a quedar. ¿Qué significa? Que no porque son esposos y están bien casados los dos se van, porque la salvación es personal. ¿Entiendes? No porque el papá es cristiano los hijos se van, o no porque el hijo es cristiano los papás se van, es personal. La pregunta es: ¿y si Cristo viene ahorita, hermanos? ¿Tú estás listo para irte con el Señor? ¿Entiendes? ¿Qué está en juego? Tu salvación. Mi salvación. ¿Y sabes una cosa? Yo no quiero quedarme. Yo quiero conocer a aquel que murió por mí en la cruz. Y trato de esforzarme y trato de hacer la voluntad del Señor. No me interesa quedar bien con nadie. Yo quiero quedar bien con Dios, porque el que califica mi vida es el Señor Jesucristo. Hermanos, la salvación no es un juego, la condenación es una realidad. Pero nuestro lugar está con Jesús en el cielo. Así que debemos de estar listos. Amén. Así cuando decimos: nos vemos el martes a la iglesia, ¿qué le estoy diciendo? Tengo una cita con Cristo. Y si Cristo viene, te voy a ver en el cielo. Porque más importante que la reunión del martes es la reunión del cielo. Así que vamos a prepararnos porque Cristo viene. Cristo viene. Amén. Este virus no es el final, como algunos dicen, no. No, es parte de la tribulación que vamos a encontrar en la tierra. Pero si este virus no existiera, de todos le puedo decir: Cristo viene. ¿Estamos?
¿Estamos listos?